Soy Enrique Mamarela, soy el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, mi nombre es Marcela Bonasola, yo soy ingeniera química y trabajé durante 27 años en la industria petrolera. Mi último cargo fue el de gerente de planeamiento y economía, que es a cargo de la planificación estratégica de la compañía. Y bueno, hace 3 meses me retiré. Bueno, gracias Marcela por tenerte aquí en la universidad, gracias por haber aceptado y poder charlar un poco acerca de este tema que tanto tiempo venimos dándole vuelta, ¿no? Y que todavía nos cuesta poder afrontarlo. Así que, bueno, podemos empezar charlando, que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente un honor estar acá hablando contigo. Bueno, yo estudié en la Escuela Industrial Superior, estudié técnica química, después hice la carrera de ingeniería química y me tomé un sabático cuando me casé y tuve a mi hijo, pero después cuando me había quedado el proyecto final y la práctica en fábrica para terminar la carrera, y decidí presentarme en una pasantía en la petrolera ESSO. Mi marido en ese momento estábamos ahí en Campana porque él estaba trabajando ahí. No tenía expectativas de quedar como trabajo. En realidad yo fui a hacer la pasantía para finalizar la carrera porque había muy pocas mujeres. En realidad en 80 años de historia habían ingresado únicamente 2, hacía ya unos 8 o 10 años atrás. Y bueno, yo consideraba que a lo mejor en la docencia, en la investigación, que era lo que había hecho en la universidad, iba a poder desarrollarme mejor. Pero cuando ingresé fue una sorpresa, y ahí es un poco el tema de los mitos que hay de la mujer en la industria, que podía hacer el trabajo perfectamente, me recibieron muy bien, nunca tuve o vi diferencias por ser mujer. Y cuando uno demuestra que técnicamente es sólida, que entregas trabajos de calidad, a tiempo, que sos responsable, que tenés compromiso, en cualquier industria eso es sumamente apreciado y vos vas a poder hacer una carrera sin problemas. Sí, lo que vi en algunos momentos fue que el hombre a veces trata de proteger a la mujer porque por el tema de los hijos. Entonces me recuerdo que en algún momento que estábamos decidiendo sobre la carrera de una ingeniera joven, yo ya era supervisora en ese momento, había un puesto, había una posibilidad de ascenso para ella, y el jefe dice, bueno, pero pensemos que ella tiene 2 hijos pequeños y que le vamos a generar un problema porque le vamos a dar un cargo de mayor responsabilidad y obviamente va a tener que dedicarse más tiempo a la empresa. Y yo le dije, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que lo decida ella, no de antemano cortarle la posibilidad de ascender en su carrera. Y bueno, así lo hicieron y esta ingeniera decidió seguir su carrera porque ella vio cómo se arreglaba con sus hijos, ¿no? Yo creo que entonces, cuando uno ingresa a estas compañías, bueno, algo muy importante es adaptarse a la cultura de la compañía, aplicar el sentido común. La empresa no va a adaptarse a tu cultura, uno se tiene que adaptar a la cultura de la empresa. Es importante, por ejemplo, que los estudiantes, cuando se van a presentar a un trabajo, averigüen qué tipo de cultura hay en esa empresa, si es conservadora, si es dinámica, para ver si están dispuestos a trabajar ahí.
Yo como mujer me adapté a ese mundo que era mayoritariamente masculino, pero lo hice sin problemas y ellos me aceptaron. La otra es importante es dejar en claro con los supervisores qué tipo de carrera uno quiere hacer, si quiere quedarse simplemente en puestos ejerciendo su profesión como técnico y no hacer una carrera gerencial. Eso dejarlo aclarado y no que el jefe decida por nosotros y trate de protegernos por el tema de la familia. Y obviamente uno tiene que tener una charla y ponerse de acuerdo con su familia y con su pareja de quién se va a hacer cargo o cómo se van a repartir las tareas para el cuidado de la familia. Pero si eso está en claro, una mujer tranquilamente puede hacer una muy buena carrera en la industria. Sin duda que en 27 años de experiencia en la industria tendrás muchas anécdotas para contar, pero bueno, uno de los temas generales que siempre se discuten, se mitifican y demás, es esto de que en las industrias a las mujeres se le exigen más, ¿no? Tienen que demostrar mucho más su capacidad que lo que se le puede pedir al hombre. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí, eso fundamentalmente se da, es decir, en mi caso en particular, yo nunca fui a la planta, digamos, fui una ingeniera que desarrollé mi trabajo más en áreas de planeamiento, de coordinaciones de la producción, de análisis económico de las operaciones, donde se requería entender los procesos, por lo tanto era necesaria una ingeniera, pero yo no fui a la planta, ¿no? A tratar, por ejemplo, con operadores, con supervisores de campo. Que ahí sí puede haber ciertos prejuicios, o los había en su momento, cuando éramos tan pocas las mujeres, y estaba ese prejuicio que la mujer a lo mejor no es capaz de enfrentarse a determinados problemas o momentos de tensión o dirigir a un grupo de hombres. A las chicas que han ido ahí quizás les pasó eso, que tuvieron que demostrar un poquito más. En mi caso particular, no. O sea, se necesitaba alguien con sólidos conocimientos técnicos, que yo por suerte los tenía. Soy muy buena analítica, me gustan mucho los números y por lo tanto siempre presenté buenos trabajos y fui reconocida por eso. No sentí que tuve que hacer más esfuerzos que un hombre. De hecho, he tenido carreras, mi carrera en algunos casos tenía compañeros míos de la facultad o que habíamos ingresado más o menos juntos y yo a lo mejor en algún momento hice una carrera mejor que ellos. O sea que no lo sentí esa discriminación. Pero sí reconozco que en áreas más donde hay sobre todo más hombres y mucho más conservadores porque están en la planta, se puede dar eso. A esta altura ya está cambiando, ¿no? Ahora hay muchísimas mujeres en las plantas. Sí, eso es algo que se viene viendo, ¿no? Y que ha ido cambiando en la mentalidad. Una vez que los hombres ven que vos respondes bien, ya se les va el prejuicio. Yo creo que es el primer momento nomás. Sin dudas, eso es algo que sigue siendo, ¿no? Un momento de poder encontrar el par, ¿no? Poder notar el par en el otro, la inteligencia de la persona y no la cuestión de género, ¿no? Y en la trayectoria, en un plan de carrera tan amplio como lo has venido desarrollando y demás, el tema del liderazgo, ¿no? ¿Cómo ejercer el liderazgo con la sutileza de la mujer respecto de la rudeza del hombre en una empresa petrolera? Bueno, creo que a veces una mujer tiene una ventaja justamente por ese lado y el hombre te escucha y es como que uno se diferencia. Yo he tenido reuniones, bueno, las mujeres eran 30 varones y estaba yo sola, pero creo que ahí cuando demostrás buenos conocimientos, que estás haciendo buenas
recomendaciones, todos te escuchan. Lo que yo, por ejemplo, noté justamente cuando entré en la industria, que me llamó la atención, es que las mujeres éramos mucho más de ir de frente y decir las cosas con más claridad que el hombre. El hombre, no sé si es porque en esos momentos, sobre todo hace unos años, el hombre era el proveedor, ¿no? El que a lo mejor tenía el sueldo más alto y trataba de cuidar su trabajo, entonces había más obsecuencia en el hombre que en la mujer. La mujer que está en la industria es una mujer en general fuerte, que dice lo que piensa, que va al frente, y bueno, eso se nota y es valorado. No. Y en la decisión de ir armando tu plan de carrera, ¿hay algo que te gustaría haber hecho más? Que una línea que haya sido preferencial y que no haya estado disponible, digamos, por el hecho de ser mujer? No, o sea, la carrera que yo hice fue la que a mí me interesaba o que fui conociendo, porque yo cuando terminé mi carrera, no me hubiera imaginado trabajando a lo mejor en planeamiento, porque uno está más enfocado en, no sé, diseñar equipos o hacer la ingeniería pura, ingeniería química pura. Pero a mí siempre me gustó mucho el análisis de números, a través de modelos matemáticos representar lo que ocurría en una refinería. Las evaluaciones económicas, eso me interesó mucho y fui haciendo mi carrera a través de eso. A mí no me interesaba, por ejemplo, el área de ir a la planta, ¿no? De calzarte el mameluco y estar en la planta. Nunca me gustó y por suerte nunca me transfirieron a esos puestos. Me hubiera quizás gustado, pero cuando nosotros primero éramos la petrolera ESO, que pertenecía a ExxonMobil. ExxonMobil tenía muchas afiliadas, tuve la oportunidad de estar expatriado en Venezuela y la verdad me gustó muchísimo la experiencia. Y me hubiera gustado seguir moviéndome por otros países, porque te enriquece muchísimo. Pero bueno, nos transfirieron de nuevo a la Argentina y terminamos a mi marido y a mí nos transfirieron de nuevo para acá y desarrollamos nuestra carrera acá. Quizás hubiera sido eso, dedicarme más a proyectos en el exterior, pero no fue por un tema de ser mujer o no ser mujer, sino porque había unas vacantes en Argentina, estaban muy interesados que nosotros volviéramos a cubrir esas vacantes y por lo tanto nos transfirieron de nuevo del exterior para la Argentina. Pero nunca fue por eso que quede claro, ¿no? Por ser mujer o no. Bueno, es muy importante poder charlar sobre el rol de la mujer en la industria, en la ingeniería, fundamentalmente por todo lo que hace a las vocaciones que muchas veces no llegan a poder desarrollarse y poder también desmitificar y hablar de estos temas que hacen a una industria diferente, a una industria más inclusiva y que también hace una industria mejor con las mujeres adentro. Bueno, todavía hay un menor porcentaje que hombres de la mujer en la industria, cuando lo lógico sería que hubiera un 50% de hombres y mujeres. Y creo que hay muchos mitos y me parece interesante, derribar algunos de esos mitos, ¿no? Que la mujer no puede acceder a determinados puestos o que no es capaz o que el ambiente de una industria le es hostil a una mujer, ¿no? La idea es esa. Bueno, tuviste la oportunidad de estar en otros países y demás, también sin dudas ha sido una experiencia de ver cómo una mujer
en la industria, una ingeniera extranjera, ¿no? ¿Qué nos podés contar de cómo es la industria en otros países? Bueno, fue una experiencia, te enriquece muchísimo el vivir afuera y ver otra cultura. La verdad que te abre la cabeza. Cuando uno llega a una empresa, a otra afiliada, si bien pertenecía a la misma petrolera, fue como hacernos de nuevo, porque uno tenía que demostrar de nuevo que era capaz. Es decir, siempre uno está dando exámenes, ¿no? Y demostrar que tenés capacidad, y sobre todo en un ambiente nuevo donde no nos conocían. Pero fue sencillo, y ya desde los primeros meses tuvimos una muy buena relación. Probablemente ayudó el país, los venezolanos es gente muy, muy querible, tiene una forma de ser muy, muy especial, que se relaciona muy bien con la gente, y bueno, y eso nos ayudó, porque uno se siente solo en un país extranjero. Tuvimos la oportunidad, porque ahí realmente fueron desafíos grandes, era una empresa, una refinería que recién se estaba poniendo. Nosotros ya con nuestra experiencia teníamos que ayudar a ponerla en marcha, a hacerla más eficiente. Y bueno, fue un desafío muy, muy interesante, y me ayudó muchísimo. Ahí fue un crecimiento muy grande para mí, porque tuve que liderar un grupo, poder interactuar con gente que no te conoce, que tiene otra cultura. Bueno, fue un aprendizaje muy bueno. Y de nuevo ahí tampoco hubo o sentí ningún tipo de discriminación por ser mujer. Al contrario, lo que vi en Venezuela, que nosotros no teníamos acá en Argentina, que había operadoras mujeres, es decir, en el campo, que son las técnicas que están en la operación, ¿no? Sí, sí. Haciendo que las plantas funcionen, mientras que nosotros acá tenemos todos hombres actualmente. Allá había mujeres. La venezolana tiene un carácter muy, muy fuerte, creo que eso también ayuda, y probablemente fueran un poco más abiertos que nosotros. Bueno, hoy sin dudas es más común, tenemos 50%, casi 60% de ingreso en muchas de las carreras de ingeniería de mujeres. También se mantiene la proporción en egresadas, ¿no? Así que ahí hay toda una cierta experiencia tuya que le podrías volcar, es decir, ¿qué decirle a una chica que está terminando su carrera de un plan de carrera industrial? Bueno, que se anime, que una mujer puede lograr cualquier cosa que se proponga. En realidad la carrera que uno tiene, o lo que nosotros tenemos y no tenemos en la vida, lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros somos responsables de eso. La mujer se puede proponer cualquier cosa y lograr todo lo que se proponga. Nosotros, en ese momento, yo fui la tercera mujer que ingresó. Era quizás un poco más difícil, había que derribar ciertos mitos sobre las mujeres. Actualmente eso no existe, o sea, en una empresa grande quizás no tenemos el 50% de mujeres todavía, pero creo que porque quizás no se presenten cuando se hace una búsqueda laboral. A lo mejor la mujer se limita un poco en eso. En este momento a lo mejor hay un 30%, 40% de ingenieras. No hemos llegado al 50%, pero creo que lo que se está tomando ahora de mujeres es lo que se presenta cuando la empresa hace una búsqueda laboral. Si se presenta el 50% de mujeres, seguramente, por un tema estadístico, va a haber 50% de mujeres trabajando en la empresa. Yo creo que las chicas se tienen que animar, presentarse. Si son capaces y demuestran compromiso, es muy fácil hacer carrera. Obviamente que después, cuando piensan en una familia, en tener una pareja, tener hijos, bueno, es cierto, ahí
en momentos que uno tiene que optar, uno no puede hacer todo, no puede estar 12 horas si quiere hacer una carrera gerencial y llegar a ser director de la empresa, y probablemente va a tener que estar muchas horas dedicadas en la empresa. Y obviamente que si uno tiene muchos hijos, se complica un poco el tema. Pero bueno, si hay un buen soporte de la pareja, un buen soporte de la familia, creo que se puede lograr. Ahora, si alguien quiere hacer carrera, que no lo dude, lo puede hacer. Yo creo que a veces son limitaciones mentales que uno tiene y no se anima porque piensa que va a ser complicado o que no nos van a aceptar. Y no es así. No, sin dudas. De hecho, bueno, Exxon, la compañía madre donde vos empezaste, venía de Standard Oil, ¿no? Si había algo que era conservador, sí, era la Standard Oil. Y el hecho de poder llegar a hoy 30-40% de mujeres, sin duda, no solo implica un cambio en la mentalidad de la empresa, sino también un cambio de la empresa en sí misma, ¿no? Sí. La empresa fue evolucionando. En el caso de ExxonMobil, después, bueno, la petrolera se vendió hace 5 años a una empresa de capitales argentinos y chinos y surgió la empresa Accion. Pero en el caso de ExxonMobil, que era terriblemente conservadora, fue evolucionando con los cambios que le pedía la sociedad. Hace unas semanas a mí me sorprendió ver en Houston se hizo la Marcha del Orgullo y me sorprendió que estaba sponsoreada por ExxonMobil y había un montón de compañeros. Yo recibí la foto por compañeros míos de ExxonMobil. Y bueno, estaban todos con las camisetas de ExxonMobil marchando junto con un montón de personas en Houston. Eso hubiera sido impensado hace 10 años, ¿no? O sea que ha habido un cambio muy grande y las empresas se van adaptando. Obviamente que si la empresa se mantiene con la idea de hace 50 años, muere. Se tiene que adaptar a los cambios que hay en la sociedad, como se deberían adaptar todas las instituciones, el gobierno, ¿no? la universidad, es decir, todo se tiene que adaptar a los cambios que va impulsando la sociedad. Bueno, ya vemos cómo se puede evolucionar. Ahora también queda algo para charlar, que decir, bueno, ¿cómo se empieza una vocación? ¿Cómo se toma una decisión? En tu caso, 12 años, cambiarte de escuela, ir a una escuela industrial, ¿no? Una lógica, ¿qué pensabas? ¿Cuál era esa? Bueno, yo tuve una historia familiar con la escuela industrial. O sea, mi abuelo materno había ido a la escuela industrial, mi papá había ido a la escuela industrial, no solamente mi papá, sino mi tía y los hermanos de él, mi tía y mi tío. Una mujer ya en las épocas en los años 40, había estado en la escuela. Por lo tanto, mi papá era ingeniero mecánico y por lo tanto, y enseñaba física en la escuela industrial, por lo tanto formaba parte de nuestra vida cotidiana y bueno, obviamente él nos hablaba con muchísimo orgullo de la escuela. Pero además, o sea, había un conocimiento muy grande de lo que era la escuela, de lo que era una carrera técnica, de qué materias se estudiaban, cuál era la dificultad, desde muy chica. Además, mi papá, con el tema de la física, a mí desde chica me motivó mucho y me hablaba de problemas de física, a lo mejor cuando tenía 7, 8 años, y me los explicaba, a mí eso me gustaba mucho. Y me hablaba mucho, tanto mi mamá como mi papá, de cálculos matemáticos. O sea, había mucho estímulo en el área de la física, la matemática, las ciencias. También había mucho estímulo por el lado de leer libros, y mi mamá se dedicaba más al área de bellas artes. Nos estimulaban en todo sentido, pero recibí por el lado de mi papá mucho estímulo en el área técnica. Eso hizo que cuando uno a los 11 años, no me acuerdo cómo son los planes, pero que tiene ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, matemática,
yo sentía mucha más atracción por la matemática y por las ciencias naturales. Entonces fue algo relativamente simple, es como que yo no tuve que ponerme a pensar, bueno, ¿a qué escuela voy? Me gustaban las ciencias, me gustaba la física, me gustaba la matemática y conocía todo de la escuela industrial y yo sentía, admiraba esa escuela, era como un orgullo pertenecer a la escuela. Yo te diría que, bueno, obviamente que no toda la gente tiene padres que han ido a la escuela industrial o que saben o tienen conocimiento de ciencia, pero yo creo que si a un chico desde yendo a la universidad, por ejemplo, o la escuela, a las escuelas primarias, enseñando qué es una escuela técnica, qué se estudia en una escuela técnica, para qué sirve la técnica, para que la gente sepa que todo lo que uno, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo lo que usa, atrás de eso hay un técnico, hay un ingeniero, los celulares, la computadora, la comida, la ropa que nos ponemos, es decir, todo está preparado, o detrás de eso hubo ciencia, hubo tecnología. Eso creo que incentiva al chico a decir, oh, mira qué lindo estudiar esto. Y la otra son la gente que influye mucho en una vocación, son los maestros. Si un maestro te enseña que la matemática no es complicada, porque también hay mucho mito de que, bueno, todo esto es muy complicado, muy difícil, y eso hace que los chicos no estudien matemáticas, no estudien física, porque va a ser muy complejo. Y no es así, porque al chico, por ejemplo, a mí me gusta, tenía orientación hacia eso porque me lo habían estimulado, ¿no? Obviamente que se necesita que alguien estimule esa vocación. Pero yo que tenía esa orientación para las ciencias, si yo hubiera tenido que estudiar abogacía, por ejemplo, me hubiera resultado completamente difícil. O sea, para mí hubiera sido difícil estudiar abogacía, no ingeniería. O sea, es cierto que la ingeniería nos llevó muchas horas de estudio, muchas fines de semana estudiando, no fue fácil. Pero para mí fue mucho más fácil y lo hice con mucha más alegría que si hubiera tenido que estudiar el Código Civil. Hubiera sido en este ámbito, quizás no. Bueno, teníamos muchas horas iguales. Sí, pero no es la vocación de uno. No era mi vocación. Entonces yo creo que a lo mejor si uno detecta desde pequeño a los chicos que tienen vocación por la matemática, por ejemplo, que los detectara la escuela y que a lo mejor que los bequen o a través de la relación entre la universidad, las empresas, que vayan, porque realmente hay un problema con los técnicos e ingenieros, no hay muy pocos. Entonces es necesario desarrollar esa vocación por la ciencia, la vocación por el esfuerzo, ver que el esfuerzo es un valor, ¿no? Que bueno, todo se logra con sacrificio. Creo que se necesita, probablemente, no, eso bueno, lo sabrás mejor vos que yo, ¿no? Pero se necesita un trabajo conjunto, a lo mejor entre las empresas, sí, la universidad, las escuelas. Hay mucho para hacer, ¿no? Todavía. Nuestro país tiene una demanda muy grande de profesionales técnicos, de ingenieros, y bueno, el crecimiento, si además queremos que un país que se expanda y que crezca, obviamente, necesita mucho más profesionales. La política educativa tiene que acompañar a ese desarrollo industrial que se quiere para el país, ¿no? O sea, bueno, podríamos pasar horas hablando de este tema, no nos va a dar el tiempo en hacerlo en este reportaje, pero agradecerte la presencia, la cercanía, estar siempre a disposición, y bueno, dilatada carrera, y también una dilatada carrera de madre, exitosa también, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se pueden mostrar consolidadamente una carrera profesional, una carrera de madre orgullosa? Sí, porque la verdad que, bueno, yo tuve la posibilidad de ser madre y tengo un hijo que es muy bueno, salió excelente y que también se dedicó a la ingeniería y es ingeniero industrial y tiene una carrera muy, muy buena. Así que te agradezco mucho por esta posibilidad y en todo lo que pueda ser útil ahora que me he retirado. La verdad que me gustaría, si de alguna forma les sirve a los estudiantes, estoy a disposición. Gracias.
Gracias.